Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Q ocupa actualmente el puesto número 8 entre las canciones de K-pop más populares del mundo según la lista Golden Chart de Golden Disc. La lista Golden Chart combina datos de streaming de plataformas musicales globales y las ventas de álbumes recopiladas por Circle Charts. Q en República Checa se encuentra en el número 152. Spotify Bulgaria número 86. Spotify Costa Rica número 27. Spotify Hungría número 70. Spotify Brasil número 116. Spotify El Salvador número 27. Spotify Japón número 11. Spotify Malasia número 88. Y Spotify Global número 28. Jimin salió de la lista de mejores artistas globales. Estamos en números rojos. Hagamos stream a Jimin. Escuchar. Diariamente le da más puntuación a Jimin en el ranking de Spotify global y si lo escuchas en otras plataformas, todo eso se suma para una mejor clasificación en los Billboard. No te canses y sigue reproduciendo en sus versiones. Set Me Free alcanzó los 420 millones de reproducciones en Spotify y 170 millones en YouTube con su video musical. Llevemos a 500 millones en Spotify y 200 millones en YouTube a Set Me Free. Jungkook ya ha superado los 17.8 millones de seguidores en Spotify, el récord más rápido alcanzado por un artista asiático. Felicitaciones, Jungkook. En la canción viral diaria en Corea del Sur, Seven se ubicó en el número 2. Seven en Spotify Global está ubicada en el número 68. Y en la lista de mejores artistas globales diarios, Jungkook se encuentra en el número 165. Escucha playlist para que Jungkook siga en las listas de Spotify. Seven también está en las listas Billboard y necesita puntaje para seguir ahí, reproduzcamos Seven y Golden. Closer to You ha superado los 150 millones de reproducciones en Spotify. Llevémosla a los 200 millones y sigue escuchando 3D, para el billón de reproducciones. Vota en los Secretary Awards, por Jungkook en las siguientes categorías. Canción Internacional del Año, Jimin con Who. Jungkook con Never Let Go. Artista Masculino Internacional del Año, Jimin. Álbum Internacional del Año, Muse. Vota por la canción de todos los tiempos en Icon, Jimin con Like Crazy y Jungkook con Seven, sigamos votando. Se cierra en 24 días. Vota en los Top 200 categoría Mejor Idol, lamentablemente Jungkook no pasó a la final, pero Jimin sí. Sigamos votando por él. Vota en el Solista del Año, Jungkook y Jimin en sus diferentes lugares. Van ganando por una leve ventaja. Se cierra en 9 días. Recuerda que todos los enlaces de las votaciones los encuentras en la descripción de cada video, también encontrarás las redes sociales oficiales de Jimin y Jungkook y playlist. Jimin ocupa el puesto 1 y Jungkook en número 2 del ranking de reputación de grupos de chicos este mes de junio. Felicitaciones al dúo Ace. ¿Sabías que? Cuando se celebró el Festa, las extranjeras con su desesperación, no aguantaron su estupidez y dejaron este cartel con el chip inexistente. Lo que más da risa es que tuvieron que editar una foto para ponerla ahí. Pero no tenían ni idea de lo que iba a pasar después. El viaje de Jungkook aparentemente a New York,
tiene de cabeza a las exvecinas, negándolo y desesperadamente queriendo conectar sus chip inexistente, como esta que escribe: Solo quiero que Jungkook diga Jung, estoy en Nueva York, te extraño y que Tae tome el próximo avión que salga de Corea del Sur. Una que sigue viendo lo que quiere. Siempre diré que Taeyong y Jungkook tienen una relación tan estándar que me da envidia porque yo también quiero algo así. Chica, ¿cómo vas a querer que te pongan los cuernos constantemente y siempre elija al amigo en vez del novio? Y sigue aferrándose del barco hundido. ¿Se imaginan si viene algún proyecto de Taeyong con relación con Jungkook? Es por eso que lo mencionó al final de su live, como pasando desapercibido por lo bajito que lo había dicho, pero quizás sea un spoiler, subunidad Taekook. Ojalá, o al menos que anuncien que sacaran la canción navideña que han prometido, o algún programa, pero algo de ambos. Tae no mencionó a Jungkook, partiendo por ahí. Esa canción navideña se la inventaron ustedes, cuando claramente en ese live de 2021, Tae, Jimin y Jungkook estaban bromeando. El delirio cada vez es peor. Unas que están enojadas, andan haciendo comparaciones. Por cierto, no hay cámaras filmándolos desde todos los ángulos. Seguramente la foto la tomaron los extraterrestres y Tae la publicó en privado. La historia de esta foto le sigue faltando una parte. Pero de todas formas, habían cámaras y estaba el staff ahí. Como les digo, la desesperación es tal, que andan diciendo que Tae y Jungkook comparten llaveros de pareja. La verdad siempre sale a la luz. La marca de llaveros Comfort confirmó que Taeyong y Jungkook usaron sus productos y les agradeció con un tweet, una interacción inofensiva y adorable que, lamentablemente, algunos no pudieron soportar. La marca tuvo que eliminar el post, porque se dijo en su momento que el muñeco de Jungkook es de BT21, incluso los fans lo agotaron, de lo poco que se ve, se parece más a Cookie que al otro, ya que es más largo. Pero adivinen quiénes llevan los muñecos de pareja, oh sí. Tae y Jennie. Jennie subió mucho antes la foto con el muñeco de color negro y después Tae con el muñeco de color azul. La marca ahí se quedó en silencio y solo los publica sin nombrarlos. Ahí tienen sus muñecos de pareja, pero ellas omiten esa información. Al igual que decían que el pastel que publicó Tae con la frase, "Estoy feliz de estar contigo", se la había dado Jungkook, que la fotografía la tomó en casa de él. Cuando Jungkook figuraba en Yeoncheon a 2 horas de ahí. Además que la pastelería donde se hizo el pastel, es la preferida de Jennie. Por el acoso, la pastelería tuvo que publicar un comunicado donde decía que no sabía quién le hizo el pedido, porque hacen más de 30 pasteles diarios. El Taekook cada vez se hunde más. Tae está feliz con su vida después del servicio militar, y sea con quien esté, espero que sea lo mejor para él. Y Jungkook sigue más unido que nunca a su Jimin. Ahora ya lo sabes. Ya son 4 testimonios que dicen haber visto a Jikook por las calles de New York. El primero, fue la chica que los vio en la calle, Jungkook sostenía una cámara. Ahora salieron 3 testimonios más. Esta vez un coreano, los vio también en las calles de New York y Jungkook tenía la mano en la cintura de Jimin. Otro testimonio, el hermano del chico vio a Jimin caminando por Times Square. Chicos, no lo sé, pero mi hermano está en Nueva York por trabajo estos días y dice que vio a Jimin cerca de Times Square. No sé si es él o no, pero mi hermano nunca miente. Y otra persona que los vio cenando juntos. Alguien le preguntó si estaban grabando contenido y la chica contestó, no creo que estuvieran filmando, probablemente estaban allí para cenar. No tenían cámaras, solo un bolso y teléfonos, y los vi tomándose una foto juntos. Yo también estaba allí para cenar, con alguien, y después de terminar, tomamos fotos y videos porque el lugar era hermoso. Dice que su compañero filmó y tomó fotografías pero ella lo detuvo porque aparentemente era Jimin, y la miró y sonrió, fingió no saber que lo estaban grabando, ella estaba atónita, porque es fan de él, ahí se fueron para respetar su privacidad. Ella todavía tiene la duda si era Jimin, pero al revisar las imágenes dice que es muy parecido a él. Son 4 testimonios que los han visto. Y parece que Jikook no les interesa que los vean, caminan por las calles o cenan, se toman selfies y están disfrutando sus vacaciones. Si todos estos testimonios son ciertos, estamos viviendo una nueva etapa del Jikook. ¿Por qué lo digo? A raíz de esto, muchos comenzaron a preguntarse,
¿qué relación tienen estos chicos? Porque por muy amigos que sean, te aburres. Si pasaste 18 meses con él en circunstancias extremas, sería lógico descansar uno del otro, pero será, cuando se ama demasiado a alguien, tal vez, no quieres despegarte ni un solo instante de esa persona. ¿Será eso que les pasa a Jimin y Jungkook? El ejército los unió aún más, y creo que esto supera todo. Tienen una conexión tan profunda y bonita que jamás se aburren uno del otro. Recordemos, estuvieron juntos en Japón, Sapporo, antes de alistarse, pasaron 18 meses juntos, en condiciones difíciles, salen de vacaciones y vuelan misteriosamente ambos a Japón y fueron vistos comiendo sushi, salen del servicio militar, se les ve en el concierto. Jungkook lo primero que hace después de su actuación es dirigirse a ver a Jimin, y ahora se les ve juntos en el aeropuerto con rumbo al parecer a New York. ¿Qué clase de amor hermoso tienen estos chicos? Lo único que sé es que es muy lindo de ver. ¿Qué piensas tú? Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.